También tú Imagínate. tuviste una relación con la familia del maestro Pedro Nel Gómez. ¿Conociste a alguno de sus hijos de pronto? ¿Tuviste de pronto esa parte humana? Como historiador me imagino que también te vuelves como un poquito psicólogo, ¿no? Sí, 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 ve, eso es tan bonito, vos siempre como tan prudente. Aquí somos como más, uno es como más chismoso, porque a mí siempre me interesaba sacarles esa información, esa fuente oral, eso que ellos estaban diciendo, estarlo escribiendo, estarlo conociendo, como sacarles cómo vivía la familia, los hijos, el mismo maestro, el comportamiento. Mira, tan particular. Desde el principio, sí, tuve unos acercamientos, digamos que no tanto laborales, sino como nos hicimos muy buenos amigos, por decirlo, con Clio Gómez, que era en ese momento la directora del museo, una hija del maestro, y después con Vladimir, que era el hijo menor de Pedro Nel Gómez, con doña Juliana. Pero en ese mismo tiempo había dos primas, estaban dos primas del maestro Pedro Nel Gómez, organizando unos inventarios en la biblioteca, unos personajes de locura. Afortunadamente todavía están vivas, imagínate, son Ah, sí. dos primas del maestro y están vivas y entonces ellas te cuentan todo, cada documento, cada pintura, cada cosa, como estábamos adicionalmente haciendo como inventarios, entonces mirar esa colección tan grande, imagínate, ellas documentaron una colección de obras, de pinturas de Pedro Nel Gómez de más de 3.000, que es una colección para un solo artista muy grande. Y nos poníamos en conversaciones de qué leía Pedro Nel Gómez, qué hacía en sus tiempos, la música que le gustaba escuchar. Y era muy bonito porque nos conocimos nosotros, pero siempre era alrededor como de ese momento creativo de Pedro Nel. Y después entonces ya fui conociendo también a la hija mayor del maestro, que se llamaba Germana, también hace unos años ya se murió, pero se murió casi de 100, imagínate. Eran Longevos. personas muy, muy longevos, sí. Y entonces Germana, que nació en Florencia, contaba pues muchas cosas de la mamá de doña Juliana. Y entonces también se me fue como poniendo como en el radar, y esta mujer detrás del hombre, y esta mujer que era una dama florentina, yo decía, pero nació en Florencia, y decía, esto tiene que ser un ser especial, que ella quería que él dejara un museo para la ciudad, ella quería que él no cambiara su estilo, porque el estilo, ahorita les voy a contar un poco más de eso, el estilo de Pedronel es muy particular, pero para la época en la que él pintaba, era transgredir todas las leyes, lo pensado o lo que teníamos en la cabeza, sobre todo en Colombia, porque es que el arte era bonito, era decorativo, era, cierto, era como un reposo, y con Pedro Nel Gómez es violencia, es movimiento, es la fuerza del cuerpo, es también el reconocimiento de que los antioqueños y los colombianos, pues no somos los europeos, sino que somos como una mezcla con indio, con negro, con de todo, ¿cierto? Y entonces toda esa fuerza la traía como la obra del maestro y esas conversaciones eran muy ricas. Sí, finalmente terminé conociendo a la mayor parte de los hijos que estaban vivos, ya pues imagínate, en estos 25 años se han muerto, no sé, solamente quedan dos, eran ocho. Y bueno, he tenido como el placer de conversar con ellos como al calor de la obra del maestro Pedro Nel Gómez. Les ha gustado mucho el trabajo que he hecho desde la documentación, desde la investigación. He publicado pues también un libro sobre el maestro, las exposiciones que hemos hecho, los conversatorios, las charlas que hacemos, les han gustado mucho. Entonces eso es como un positivo, ¿cierto? Vemos que el maestro Pedronel Gómez es muy político porque él hace una especie de crítica muy seria de la sociedad antioqueña, de la sociedad colombiana,
y él como que muy sutilmente, pero a la vez como que esa sutileza se vuelve también en crudeza. Muestra en sus pinturas la realidad del sufrimiento, la realidad de ese ser interior, cómo tiene que enfrentarse al miedo, a la violencia y todas estas cosas. Es un poquito complicado, pero él lo sabe manejar muy bien con su arte. ¿Tú qué opinas de eso? En fin, es muy complicado. Y ese es el trabajo más complicado que tenemos en este momento en el museo y en los museos, que tratar de acercar a las personas, a los visitantes, a la obra de un artista, se nos vuelve complicado porque la persona, si tú visitas el museo, tú tienes una idea como del museo y de la obra muy acorde a lo que tú estás viviendo en este momento o a tu tiempo, pero tanto de lo que estás viendo como del momento del artista. Esa es la complicación. ¿A qué voy con eso? Que mira, cuando él nos muestra una sociedad de trabajadores de la mina, de trabajadores de los textiles, de las mujeres trabajando en los textiles, hay unas cosas muy bellas, pero él está haciendo una denuncia en los años 30. Él está denunciando una sociedad antioqueña y colombiana de los años 30. Y entonces, y llevarlo a la pintura cuando la gente en Antioquia ni en Colombia pensábamos, es que no teníamos facultades de arte, ¿cierto? No teníamos artistas, pues acercarse a una obra de arte, eso era pues una cosa de pronto para los ricos, saber de arte muchísimo más, eso no tenían ni que fuera una carrera. Y sobre todo también en Medellín y en Antioquia generalmente la historia ha sido de pensamiento muy conservador. Un pensamiento político y social ha sido conservador. Y Pedronel pues tenía un concepto y pues un pensamiento más liberal. De llevar a los murales o a la pintura, en vez, miren, con un ejemplo muy sencillo. Claro, en Medellín y en Antioquia éramos los grandes empresarios, comerciantes, los que hacían los ferrocarriles, las empresas aéreas. Es que había una cantidad de cosas importantes, por supuesto, históricamente. Pero entonces Pedronel no pintaba al empresario de Fabricato, ¿cierto? Al dueño del Fabricato que debía ser unas personas excepcionales, excepcionales y yo siempre digo esto, porque es que, mire, en Antioquia estamos un poquito locos. Poquito. Imagínense ustedes, tener en Medellín, en Antioquia, la fábrica más grande de textiles de Colombia, más grande y más importante y que generó miles de empleos y de desarrollo. Y en Antioquia no se cultivaba algodones ni lanas. Mire que los que somos antioqueños, uno aquí nunca ve ni una oveja, todavía no vemos ovejas. Y entonces ellos traían todas esas máquinas, esas textileras, todas esas máquinas, esa maquinaria grande, y también traían los algodones y también traían las lanas y eran, o decirles que tenemos la mejor fábrica de licores, de aguardientes, ¿cierto? Imagínense usted lo que es la fábrica de licores de Antioquia. Yo creo que es el referente posiblemente todavía más importante de los licores. Y entonces aquí, ¿de dónde salían las cañas? ¿Cierto? Porque aquí Antioquia no es tan caliente. Entonces la caña para el azúcar, los anises. Yo nunca he visto un cultivo de anís en Antioquia. Entonces, miren, son unos empresarios que van trayendo como unas ideas, pues por citar algunos. Claro, aquí la riqueza del oro, del café, pero el café también es un producto eh, que ingresó, un producto agropecuario que es traído de otra parte, ¿cierto? No es local. Tabacos, imagínate, mira, por ejemplo, el tabaco, la fábrica de tabacos de Medellín y de Antioquia, ya se me olvidó el nombre porque ya todo, como que ya todo pasó a ser Marlboro, esas publicidades, Coltabacos.
la fábrica Coltabacos, la más importante de Colombia, y en Antioquia no se cultivaba tabaco, ¿cierto? Era como en el Tolima, en el Santander, porque también tiene unos climas particulares. Y entonces Pedronel, en vez de pintar estos grandes empresarios, como solía hacerse, ¿cierto? La historia y el arte era como para personas importantes, para el político de turno, para los señores elegantes, los viajes. Pedronel desde los años 30 se dedica a pintar es al pueblo. Entonces la señora que trabaja allá, el señor que se mete en el hueco, en el socavón, la minera, la barequera, como se llaman estas regiones. Entonces la mujer, y métele que después los pone a todos desnudos. Entonces imagínate en una ¿Verdad? sociedad antioqueña tan conservadora, me refiero también a la mentalidad, y que los pongan a ver, y eso es arte, ¿no? Eso es una, quién sabe cuántas cosas, una profanación, una grosería, ¿cierto? Todas esas críticas las vivió el maestro Pedro Nel Gómez y nunca quiso cambiar ese estilo, siempre siguió pintando como ese rostro diferente. Obviamente, bueno, ya no tuvo unas grandes peleas tampoco con los empresarios, con los industriales, inclusive ya al final de su vida, la Cámara de Comercio le hace, y la ciudad y el departamento le hace unos homenajes importantes al maestro Pedro Nel Gómez, porque entendieron que es que el lenguaje del artista es otro y la preocupación del artista también es otra. De pronto, como lo hizo Pedro Nel Gómez, no era llenarse el bolsillo, no era ese gran reconocimiento como persona, sino que el reconocimiento, y mira, yo he llegado como a esa conclusión, de que uno repite mucho Pedro Nel Gómez y uno no lo tiene en la cabeza, uno tiene es la obra, uno tiene es la obra.